Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche es presentado por Tecnoglass, Allusions y energía solar ES Windows. Me la juego por los niños. La indolencia, la indiferencia y el silencio es lo que está matando a nuestros niños en Colombia. No nos convirtamos en cómplices de los verdugos de los niños. Este sábado 20 de octubre, gran movilización en Colombia y en distintas capitales del mundo contra la violencia que sufren los menores. Hola, soy Jorge Celedón y los invito a marchar por los niños de Colombia. Este 20 de octubre, me la juego por los niños. Un grito de desespero y de indignación que busca despertar conciencia ante las aberrantes y repetitivas agresiones que a diario padecen los niños en Colombia. Quiero invitarlos este sábado 20 de octubre a que nos la juguemos por nuestros niños. Participemos en la gran marcha nacional. En el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Hoy hacemos memoria y recordamos los últimos casos de asesinato, secuestro, desaparición y abuso contra menores, que en las últimas semanas conmovieron al país y despertaron nuevamente la indignación colectiva ante la inusitada frecuencia con la que se están presentando en Colombia estos atroces crímenes. El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdés, hace una aguda, preocupante y reveladora radiografía de la situación y de las principales amenazas que enfrentan los niños y niñas en Colombia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: ninguna gota ha rebosado la copa y pese a que la indignación cada vez es más fuerte, Colombia aún no impulsa una solución que le ponga freno de manera eficaz y de una vez por todas a las agresiones que a diario continúan sufriendo inocentes e indefensos niños y adolescentes. La noticia: este sábado los colombianos en su país y en diferentes capitales del mundo saldrán a las calles a marchar para rechazar estos crímenes. Una voz de protesta que, según sus organizadores, busca llamar la atención para que todos los adultos se conviertan en protectores de los menores. El punto clave de esa noticia: la manifestación también es una respuesta a la preocupación e indignación que genera en Colombia el aumento de la violencia infantil. Los casos son cada vez más frecuentes. Esta semana, por ejemplo, 2 hermanitos fueron vilmente asesinados en Vegachí, Antioquia. Su muerte se suma a una serie de casos en los que las violaciones, las torturas, el secuestro y el homicidio son el denominador común. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo proteger a nuestros niños? ¿Cuál es la solución? ¿Dónde está la raíz de este problema? Hoy, en el programa La Noche, lanzamos un SOS para que cesen todas las agresiones contra los menores de edad. Porque mis niños no merecían eso. Son los niños que apenas están empezando a vivir. Concédele, Señor, el descanso eterno. Una madre nunca piensa en enterrar a sus hijos y mucho menos cuando estos hasta ahora comienzan a vivir. Pero en Colombia esa es una situación tristemente frecuente. Podemos ir en paz. Este es el tercer país donde más niños son asesinados en el mundo. Cuando llevaba a mi niño a la escuela todas las mañanas, ya no va a estar conmigo. El que ustedes ven es el rostro de Sormelia Restrepo, una de esas madres, consumida por el dolor, la rabia y la impotencia de haber perdido a 2 de sus hijos, el pequeño Wilmer de 6 años y Wendy de 11 años. Era un dolor que no se lo deseo a nadie. Me quitaron mi vida, acabaron con mi vida. No, yo no quiero vivir, yo no quiero vivir. El repudiable hecho ocurrió el pasado lunes en el municipio de Vegachí, Antioquia. Hacia las 8 de la noche, doña Sormelia llegó a su vivienda y encontró a sus hijos sin signos vitales en una de las habitaciones de esta casa de madera.
Y mientras que ella fue a la tienda y vino, ya él lo mató. Y yo llegué acá y lo encontré muerto. Yo salí gritando y ella dijo, mami, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ya me mataron mis niños. ¿Pero quién? Y yo no sé, me mataron mis niños. Y los encontré atendiditos todos bañados en sangre. Los dos menores yacían en el piso sin signos vitales. Habían sido asesinados con arma blanca. Se presenta ante un juez a este muchacho de 18 años, quien es el autor de la muerte de estos dos menores. Gracias a las labores de policía judicial de nuestro laboratorio de criminalística, se entregan todas las pruebas a los fiscales y el juez avala y en este momento ya le dio medida de aseguramiento a este joven. Las heridas mortales habrían sido propinadas por Juan David García Gómez, de 18 años, quien, según la versión de la madre de las víctimas y de habitantes del sector, pretendía a la menor y venía persiguiéndola días atrás. No, que era un muchacho que estaba siguiendo a la niña hacía días, hacía por ahí 2 meses, diciéndole que cuadraran y ella le decía que no, que porque ella tenía novio. Que no lo dejen libre. El municipio se volcó en una voz de rechazo a esta barbarie, una voz que se replicó rápidamente en todo el país, que atónito presenció una vez más como 2 menores son víctimas de verdaderos criminales que se aprovechan de los más vulnerables, los niños. Dos hermanitos eran unos niños muy alegres, ellos no se metían con nadie. Las autoridades enviaron a una cárcel de Medellín al supuesto responsable del doble asesinato, quien esperará su juicio, mientras que los padres de los menores, quienes además son desplazados por la violencia y habían recibido esa casa por parte del Estado, exigieron la mayor condena contra el culpable de este crimen que una vez más viste de luto a todo un país. Y Wilmer cumplía hoy 7 años, su hermanita tenía 11. Es un nuevo crimen contra menores que se registra en Colombia. Estos abusos, estas agresiones se vienen presentando de manera cada vez más frecuente en el país suramericano. Por esa razón hoy hemos querido tratar este problema en este espacio periodístico y al mismo tiempo invitarlos a ustedes a que participen a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral Me la juego por los niños y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál cree usted que debe ser la solución para ponerle fin a estas agresiones y abusos que de manera frecuente están sufriendo los menores de edad en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy aquí en nuestro estudio de NTN 24 nos acompaña Carlos Eduardo Valdés. Es el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Doctor Valdés, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Es un placer y muchas gracias por la invitación. Doctor Valdés, no nos cansamos y vamos a continuar haciendo estos programas hasta el día en el que acaben las agresiones contra los menores. De manera repetitiva hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo a usted y a diferentes personajes de la vida nacional colombiana que conocen muy de cerca lo que está sucediendo con los menores de edad, con los niños, niñas y adolescentes. Doctor Valdés, de ese caso en particular, ¿qué información tiene Medicina Legal? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el Instituto de Medicina Legal en este caso realizó los estudios a los 2 menores. En este momento tenemos muchas muestras tomadas de allí en los laboratorios de biología y genética, tratando de poder identificar qué sucedió realmente previo a la muerte. Sabemos que la muerte ocurre por múltiples heridas, por elementos cortantes y que estas heridas generaron unas lesiones muy importantes a nivel vascular. Pero lo que en este momento estamos trabajando es para saber qué hay alrededor de esto con nuestros laboratorios, de tal manera que en los próximos días podremos darle a la Fiscalía General de la Nación información sobre qué pudo haber sucedido a la par con este homicidio. Sobre el agresor de Wilmer y de Wendy, que ya está capturado, ¿qué información han podido recabar ustedes desde Medicina Legal? Bueno, estamos a esperas de que la Fiscalía solicite valoraciones o cualquier tipo de experticia. Recordemos que el Instituto no actúa a motu propio, sino que respalda la labor que hace la Fiscalía y la Policía Judicial. Doctor Valdés, ¿por qué cree usted que en este momento se están presentando de manera tan frecuente este tipo de casos?
¿Ha aumentado la violencia contra los menores de edad o sencillamente en este momento se está dando a conocer mucho más cosas que quizás no sucedían en el pasado? Bueno, los dos fenómenos coinciden. En primer lugar, definitivamente la violencia en Colombia sí está aumentando. La violencia es un fenómeno que se diversifica, que evoluciona, que se moviliza, porque hay sectores donde antes eran más violentos, hoy menos y otros lo contrario. Pero también hoy hay más oportunidades para denunciar la violencia hacia nuestros niños y niñas y eso también genera un mayor registro. Las dos situaciones en este momento coinciden, pero indiscutiblemente las agresiones a los niños, tanto agresiones fatales como no fatales, están aumentando en Colombia. ¿Y a qué cree usted que responde que esté aumentando? Los factores son múltiples, pero indiscutiblemente estamos frente a una sociedad que es muy violenta. Es una sociedad donde desde muy pequeños, los niños desde muy temprana edad, en el entorno intrafamiliar, viven y aprenden la violencia que se está dando en estos entornos. La violencia intrafamiliar, según los registros del instituto, está aumentando. Y eso significa que el niño aprende que las relaciones que va a desarrollar con posterioridad en el colegio, con sus compañeros, a futuro en sus relaciones laborales o relaciones interpersonales, son relaciones basadas en hechos de violencia. El crisol donde se estructuran las relaciones de un hombre, de un adulto, es en la infancia, en el hogar. Y en el hogar se están dando los mayores signos de violencia. Lo que usted nos quiere decir, doctor Valdés, es que quienes cometen ese tipo de crímenes están replicando esa violencia que fue el entorno inmediato en su infancia. Eso es lo que queremos decir. El instituto cuenta con estudios de agresores de mujeres, niños, niñas. Cuando la fiscalía procesa a una persona, regularmente se envía a esa persona al Instituto de Medicina Legal a hacerles estudios de tipo psicológico, psiquiátrico. ¿Qué hemos encontrado? Que buena parte de estas personas han tenido infancias de agresión. Personas que durante su infancia, durante su adolescencia, agresiones y que como única forma para relacionarse reproducen ese esquema de relación. Pues, doctor Valdés, vamos a recapitular, vamos a reconstruir algunos de los casos más emblemáticos y que mayor impacto han generado en Colombia en las últimas semanas. Todos son importantes, pero hemos escogido algunos que de alguna manera han impactado profundamente a la sociedad colombiana. En Santa Marta, ciudad del Caribe, también hay incertidumbre por la suerte del niño Alberto Cardona, de 6 años, se llama Alberto, cuyo paradero nadie sabe de él desde el pasado 20 de septiembre. En Noticias RCN ha sido publicada la foto del menor con autorización de la mamá para facilitar su búsqueda. Desde esta casa periodística nos unimos al clamor para que Albertico regrese sano y salvo a su hogar. Un mes de búsqueda incesante. Por tierra y por aire, las autoridades buscan algún rastro de Alberto Cardona Sanguino. Del niño nada se sabe desde que fue reportada su desaparición el pasado 20 de septiembre. Inicialmente fue declarado como extraviado junto a su papá cuando cruzaban el río Minca en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la región Caribe colombiana. Ese día, Albertico, como le llaman cariñosamente sus familiares y amigos, había acompañado a su progenitor a recoger los boletines de calificaciones de sus 2 hermanos. O sea que sí, se conduelen de nosotros, de vernos que estamos destruidos por no tener al niño y no lo entreguen. Pero el caso dio un giro 4 días después. El cuerpo de Alberto Ramón Cardona, el padre del menor, fue hallado sin vida. Según las pesquisas, murió víctima de 2 disparos. Con la trágica noticia, el drama para la familia del pequeño Alberto de 6 años no terminó. El paradero del menor no ha podido ser establecido. Pues para descartar la hipótesis que no haya sido asesinado Albertico y esté enterrado. Esa es una hipótesis que debemos descartar, por eso tenemos este medio canino.
La policía trata de esclarecer qué pudo haber pasado y si el niño fue raptado por los asesinos de su padre. La comunidad presume que Albertico está secuestrado. ¿Sí ha escuchado de él? Okay. Por información que lleve a localizar al menor, las autoridades ofrecen una recompensa de 70 millones de pesos, cerca de unos $23.000. Dos hipótesis muy fuertes en el cual nuestros investigadores están verificando y tiene que ver alguna de ellas con el tema de amenazas o retaliación con personas de la comunidad. Y eso es lo que estamos desplegando, todas estas tareas investigativas, de tal forma que podamos confirmar y poder esclarecer este hecho. Y la otra tiene que ver con el núcleo familiar, que es importante también hacer una revisión, hacer un análisis. En el programa La Noche no olvidamos los casos de desapariciones de niños, que en la época reciente también han llenado de zozobra, de incertidumbre y de tristeza a varios hogares colombianos. Seguimos esperando también alguna noticia sobre la niña Paula Nicole Palacios, desaparecida hace casi 4 años en el suroccidente del país, así como esperamos algún avance en las investigaciones del asesinato de la niña Andrea Marcela García, ocurrido en octubre del año 2012. En el hogar de Paula Nicole Palacios, la incertidumbre no cesa. Desde el día 28 de diciembre de 2014, cuando fue reportada la desaparición de la menor, en ese entonces de 5 años, la zozobra reina en su familia. La desaparición de Nicole ha estado rodeada de enigmas. Ya han pasado 3 años, 9 meses desde que su madre la envió a realizar un recado y la menor no ha vuelto a su hogar en el corregimiento de San Antonio, jurisdicción del municipio de Huesaco, departamento de Nariño. Ni con una circular amarilla que emitió la Interpol en su momento, las autoridades han podido dar con el paradero de la niña. Que es muy duro vivir sin ella. Le pido que se les hablan del corazón y me la regresen, que no me le hayan hecho nada malo o nos digan dónde está. Y aunque al menos 4 personas han sido procesadas judicialmente como coautoras de la desaparición, la suerte de Nicole sigue siendo un gran misterio. Ellos no nos han dicho nada y tampoco sabemos qué pasó. Este es solo un caso símbolo de la indignación de una sociedad que clama justicia por los niños y las niñas víctimas de maltrato, desaparición, violaciones o toda clase de crímenes. Indignación como la que todavía persiste en la familia de Andrea Marcela García, la niña de 12 años de edad asesinada hace exactamente 6 años en la vía Tunja-Villa de Leyva en el departamento de Boyacá. Con estos 2 retratos hablados, la Fiscalía General de la Nación continúa buscando a los presuntos responsables. Como frustramiento con las autoridades porque no se ha visto respuesta sobre el caso. En el hogar de la menor, cuyo cuerpo fue hallado con señales de tortura, persisten los reclamos y mantienen su voz de protesta ante la impunidad en la que, según denuncian, permanece el crimen. Integramos hasta ahora en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a Joana Jiménez, promotora del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. En este momento es una de las promotoras de una importante marcha que se llevará a cabo el día sábado. Vamos a estar en el programa La Noche haciéndole seguimiento a estas concentraciones, a estas manifestaciones que se darán en diversas ciudades de Colombia y del mundo. Joana, como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche. Jeffer, gracias y siempre gracias por seguir visibilizando la violencia que sufren los niños en Colombia, de lejos el peor problema que tiene nuestro país. Joana, hoy estamos con este hashtag, nos la jugamos por nuestros niños. Explíquele a nuestros televidentes qué la motivaba a usted y a un conjunto de personalidades políticas del país a promover una marcha el día sábado precisamente para que los colombianos de alguna manera reaccionen y tomen la vocería y las acciones respectivas para defender a los menores ante esta cantidad de crímenes que hemos venido describiendo en esos informes de hoy en el programa La Noche. Jefferson, me la juego por los niños. Es una manifestación, es un llamado, es un SOS, como usted lo llamó iniciando el programa,
llamando a todos los colombianos a que llegó la hora de unirnos y entender que nuestros niños nos necesitan ahora y haciendo. Ya no más mensajes por redes, sirven muchísimo, pero no nos quedemos solo ahí. Salgamos mañana, sábado 20 de octubre, en las principales ciudades del país, en las plazas principales de cada ciudad, a las 9 de la mañana, a marchar por nuestros niños de Colombia. Esto lo organizan no solamente políticos, eso que sea un tema muy claro, porque si no, ahí sí la gente se va a hacer a un lado y les va a parecer que mejor no participamos en el tema. Gracias a Dios se han unido muchas organizaciones religiosas, fundaciones, sociedad civil en general, y por supuesto que hay políticos que están unidos y poniéndose la camiseta de me la juego por los niños. La invitación es a todos, absolutamente a todos, para que mañana sábado 20 de octubre salgamos y alcemos la voz por los niños. Hay que visibilizar la violencia que siguen sufriendo miles de niños en Colombia, y muchos casos, Jefferson, viendo estos casos que ustedes están recordando hoy, el de Nicole Palacios, recordando que Alberto Cardona sigue desaparecido en este momento, el de Andrea Marcela García. ¿Y cuántos nombres más no deberíamos recordar en este momento? Dios mío, son miles y miles de casos. Yo conozco cientos de nombres de niños que han sufrido cualquier tipo de violencia, y son miles los que han pasado y que tristemente ni siquiera les conocemos el nombre. Pues estamos recordando esos casos hoy en el programa La Noche. Otra de esas tragedias que recientemente estremeció a todo un país fue la de Génesis Rúa, de tan solo 9 años, quien fue violada, torturada y su cuerpo fue incinerado por Adolfo Arrieta el pasado 28 de septiembre. Diferentes sectores de la sociedad en ese momento también se movilizaron para exigir la máxima condena contra el responsable de este atroz crimen. Un país entero aún recuerda con dolor el atroz asesinato de Juliana Zamboni en diciembre del 2016. Un país entero aún no sabe quién se llevó a Nicole Palacios, desaparecida en diciembre del año 2014. En la mente de millones de ese país aún permanece imborrable el asesinato hace 9 años del bebé Luis Santiago a manos de su propio padre. Ese país es Colombia, donde a pesar que estos hechos causaron estupor y consternación, con el pasar de los años, este tipo de casos donde los más vulnerables son las víctimas, tristemente se siguen presentando. Los que violan la nación, ahí están, esos son. Esta vez, el escenario fue el municipio de Fundación Magdalena y la víctima fue Génesis Rúa, de tan solo 9 años. Era la menor de 3 hermanos, estudiante dedicada y soñadora. Para su madre lo era todo. Me deja todo el vacío de la vida mía, todo. Un vacío que nadie me va a ayudar a llenarlo. Nadie. Solamente los recuerdos de ellas nada más. El sueño de la pequeña Génesis de ser futbolista profesional terminó por la atrocidad de este hombre, Adolfo Enrique Arrieta García, quien en un inexplicable hecho la habría asfixiado hasta quitarle la vida y luego la habría incinerado en el patio de su vivienda. Ella decía que quería ser futbolista, ese era el sueño de ella. Convidó al papá para que la llevara a practicar y él la complacía. ¿Cómo era como estudiante? Excelente. Excelente niña, yo no tenía que mandarla a hacerle nada. Ella se bañaba, ella se peinaba, ella todo. Me decía, no me peine porque yo estoy grande. Lo demás lo hacía ella. El presunto asesino no negó su aterrador crimen y en un video revelado en exclusiva por el programa La Noche, el agresor pidió perdón. Le pido perdón a todo el mundo, de corazón. Ay, Señor, y que Dios me perdone también, porque yo necesito el perdón de Dios. Sin embargo, el análisis practicado por el Instituto Colombiano de Medicina Legal a los restos mortales de la menor revelarían que antes de asfixiarla e incinerarla, este hombre abusó sexualmente de Génesis.
Doctor Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Uno escucha estos casos, doctor Valdés, y se pregunta en qué están fallando los adultos, en qué está fallando la sociedad colombiana en general, que da la sensación de que todos los niños y niñas en Colombia están en una vulnerabilidad muy grande. Sí, en realidad la violencia hacia los niños es una violencia multifactorial. Y es una violencia social, es una violencia familiar, es una violencia individual. Hay una desprotección en ambientes como salud, educación, vivienda, recreación y, lo peor, familia. Recordemos que los agresores de los niños en las diferentes formas de violencia, violencia sexual, violencia interpersonal, violencia intrafamiliar, son personas conocidas por los niños y particularmente son personas que deben tener a cargo el cuidado de los niños. Y recordemos que estas agresiones principalmente se dan en ambientes familiares, principalmente en el hogar, en las casas o en los sitios donde los deben de cuidar, en los colegios. De tal manera que esto refleja no un problema sencillo de abordar, es un problema social, estructural. Doctor Valdés, la sociedad, ¿en dónde tiene su mayor falencia? ¿Cree usted que los ciudadanos todavía no le creen a los niños? ¿Consideran que quizás esto es un problema que le puede suceder a otros y no a los propios hijos? ¿O sencillamente se preocupan por cuidar a sus hijos, pero el concepto de niños en general, pues no le prestan la mayor protección, el mayor cuidado? Mire, más allá de prestar la mayor protección, los colombianos somos una sociedad que está enferma de violencia. Lo primero que tenemos los colombianos es que no tenemos respeto hacia los demás. Aquí no hay respeto, no hay tolerancia. Y ese irrespeto hacia los niños, a las niñas, las mujeres, se manifiesta a diario. La intolerancia. Si aprendemos a respetar a los demás, si en la familia los padres no se agreden entre sí, si el niño no observa cómo las relaciones intrafamiliares no son violentas, si el niño no es objeto de agresión principalmente por los padres, créanme que ese niño se va a educar en un ambiente diferente. El problema no es nuevo, tenemos generaciones de violencia en Colombia. Por lo tanto, no esperemos que la solución a estos problemas de violencia se da de la noche a la mañana. Necesitamos educarnos todos como sociedad, como ciudadanos. Respetemos a los demás, seamos tolerantes. Yo me aterro de los niveles de violencia que conoce el Instituto de Medicina Legal. Mayor severidad. Hay mayor severidad hacia la mujer, hacia los niños. Hace 25 años, 30 años, por ejemplo, la violencia hacia los niños era especialmente por mecanismos de tipo contundente, los castigos como la palmada, la patada, el correazo. Hoy son armas de fuego, hoy son elementos cortopunzantes. Igual puede uno decir de la violencia a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Somos un país menos tolerante, menos respetuoso, y ese es el ejemplo que recibimos de los adultos, de tal manera que todos somos responsables de esta violencia. Joana Jiménez, ¿qué opinión tiene usted sobre este punto en particular? ¿Usted cree que en un país como Colombia, en este momento, todos los adultos son garantes de los derechos de todos los niños en general? ¿O tiende únicamente a haber preocupación por los hijos propios y no por los de los demás? Jefferson, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Valdés y es un tema que le hace falta a todo. No hay garantía de los derechos de los niños en Colombia. Definitivamente en Colombia no hemos entendido que los derechos de los niños prevalecen y así no hemos sido capaces de defenderlos y de hacerlos respetar. Dos, por supuesto que en las casas se está demostrando que ni siquiera están cuidando a sus propios niños, porque como siempre lo ha notado el doctor Carlos Valdés, cada año en los informes donde se presentan la mayor violencia contra nuestros niños es en sus propios hogares, a manos de las personas que los niños creen que los quieren, los aman y los protegen. Quien está realmente matando, asesinando, violando, torturando a nuestros niños son sus propios padres, son sus abuelos, tíos,
conocidos, la gente cercana a ese hogar. Y por eso claramente no están cuidando ni siquiera a sus propios hijos. La inmensa mayoría de colombianos quiere y protege a sus niños, pero también está, Jefferson, lo que usted anota, que estamos preocupados por nuestro hijo, pero no por el del vecino, no por el que está afuera. Y ese es el llamado de esta causa. Desde el legado de mi mamá Gilma Jiménez, entendamos que los niños son responsabilidad de todos. Y yo le digo a todo el mundo, así como yo defiendo los derechos de todos los niños colombianos, por favor, defiendan los derechos de mi hija Luciana, de mi sobrino Diego. Hay que entender que los niños son responsabilidad de todos y que llegó la hora de unirnos y de hacerlo todo por nuestros niños. Sebastián Moreno tuvo una vida muy corta. Con tan solo 11 años de edad, su existencia terminó por cuenta del accionar de criminales que parecen no tener límites. Sebastián no pudo sobrevivir a las graves heridas ocasionadas por la detonación de una granada y que a su vez habría provocado la explosión de una pipeta de gas. El 2 de octubre el menor fue sometido a una cirugía para amputarle ambas piernas, pero la muerte le ganó la batalla. Las circunstancias que rodean este execrable crimen ocurrido en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia, aún son confusas. Simplemente fue a buscar una cometa y estos grupos armados tiran este artefacto y desafortunadamente muere ayer de esta situación. No aguantó la operación de la amputación de dos de sus miembros, de dos piernitas. Yo creo que ya basta, ya es hora de que acabemos con esto. Una mujer de 36 años y un hombre de 37 resultaron heridos en el hecho. Las autoridades tratan de establecer si fue un atentado o todo ocurrió por la manipulación del artefacto en la vivienda. La muerte de Sebastián acrecentó la preocupación por la situación de orden público en Caucasia, tanto que incluso el presidente Iván Duque encabezó allí un consejo extraordinario de seguridad. Nos ha dolido lo que le ha ocurrido al pequeño Sebastián Moreno, una criatura de 11 años que fue víctima de la violencia en esta región y que me da a mí, como presidente, dolor tener que referirme a su fallecimiento. No queremos más niños afectados por la violencia en este país. Durante lo ocurrido del año 2018, 120 personas han muerto por hechos violentos en el municipio de Caucasia. Porque el mayor alimentador de la violencia es la falta de oportunidades. Si traemos 1000 policías, va a seguir la misma situación porque el pueblo no tiene nada que hacer. Y nosotros somos receptores de los problemas de las subregiones. Estamos pagando los platos rotos de otras subregiones. Y yo creo que es una intervención especial para Caucasia. Doctor Carlos Eduardo Valdés, dentro del conocimiento preciso, exacto, estadístico, cultural que usted tiene de lo que le está sucediendo a Colombia, dentro de ese análisis que usted hace, ¿dónde cree usted que deben estar enfocados los esfuerzos para darle una solución en el mediano plazo, para ir frenando paulatinamente ese tipo de agresiones? Esto no va a ser de la noche a la mañana, como usted me lo decía hace pocos minutos, pero ¿dónde cree usted que deben enfocar los esfuerzos? Mire, de acuerdo a lo que conoce el instituto, los esfuerzos deben enfocarse en 2 sectores principalmente. En proveerle a los niños, a las niñas, a las mujeres, un mayor cuidado en todos los aspectos, en educación, vivienda, salud, un mayor cuidado y respeto hacia ellos. Pero en segundo lugar, debemos fortalecer la acción de la justicia. No es posible concebir que en temas de violencia hacia los niños y las niñas, los mayores índices de impunidad estén allí. Hoy el fiscal general de la Nación ha adelantado una lucha muy fuerte frente a la impunidad en temas de homicidio y hoy alcanzamos que se ha reducido ostensiblemente la impunidad en temas de homicidio. Pasamos de tener impunidades del 82, 85% hoy a tener impunidad en temas de homicidios del 72%. Y va disminuyendo progresivamente. Ahora bien, ¿por qué no trabajamos en investigar, juzgar y sancionar a quienes agreden a los niños, fortaleciendo la administración de justicia, pero también creando un ambiente social mucho más protector para los niños? ¿Está la sensación, doctor Valdés, por parte del agresor, de que puede agredir a un niño y eso va a quedar en la impunidad? ¿Y esa sensación existe? Esa sensación existe. En temas de violencia sexual, por ejemplo, quienes manejan los índices de impunidad en violencia sexual
afirman que la violencia sexual, los índices de impunidad fluctúan entre 92 y 96%. Muy flaco favor le hacemos a la sociedad creyendo que aumentando las penas estamos atacando el fenómeno. Yo creo que debemos tomar acciones. Y el fiscal general a este propósito ha propuesto, por ejemplo, la creación de un Banco Nacional de Perfiles Genéticos, donde podamos tener allí los perfiles genéticos, no solamente los violadores, de todo tipo de agresor, de todo tipo de persona, y podamos contrastar y relacionar un hecho con otros y hacer más efectiva la administración de justicia. Y para eso lo único que se requiere es voluntad. Joana Jiménez, promotora del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. Le quiero preguntar precisamente sobre eso, sobre esa causa que lideró en vida su mamá, Gilma Jiménez, que siempre la recordamos en este programa La Noche porque ella muchas veces estuvo acá defendiendo esa iniciativa, pero pasan los años, pasan los meses y en este momento ya pasan los días desde que el presidente Iván Duque dijo que apoyaba esta iniciativa y los ciudadanos se siguen preguntando, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? Así es, Jefferson, así es. Escuchando al doctor Valdés, a quien lo saludo especialmente y le tengo un respeto enorme, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Hay que hacer varias cosas. No hay que hacer varias cosas, hay que hacerlo todo para lograr que no siga pasando lo que está pasando con nuestros niños en Colombia. Y por supuesto, una de esas es la prisión perpetua para los violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños. Porque como siempre lo hemos anotado, sabemos que esa no es la solución definitiva, pero sí es el principio del fin de esta violencia que ha acompañado durante décadas a nuestros niños. Y es la lucha, Jefferson, como usted lo ha notado, que dio mi mamá Gilma Jiménez durante años. La sola iniciativa de la prisión perpetua ya lleva más de 10 años de lucha. Así que llevamos más de 10 años de lucha escuchando a los opositores de la prisión perpetua decir que la prisión perpetua no es la solución, que mejor tal cosa, tal otra, y lanzan las varitas mágicas, pero durante esos 10 años no vemos esos avances de las varitas mágicas que han dicho que es la solución. Así que acá la apuesta y el llamado que le hago a todos los colombianos, a todo el Estado en general, instituciones, sociedad, el gobierno de turno, Congreso de turno, es a que no pongamos más peros a ningún tipo de iniciativa que le apunte a defender a los niños. Acá está dicho, lo que tenemos que hacer es todo por nuestros niños, absolutamente todo. Y una de esas cosas que es la iniciativa de prisión perpetua, repito, para violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños, y es la única iniciativa real y sobre la agenda de país en este momento para apuntarle a defender a los niños. Así que no podemos en este momento salir a decir que esa no es la solución y oponernos a la iniciativa y hacerle daño a esta lucha que lleva muchos años, porque va mucho más allá del querer que se pudran en la cárcel los zampones que nos dañan a nuestros niños. El presidente de la República la semana antepasada yo tuve la oportunidad de estar en el despacho con él y me ratificó su compromiso con esta iniciativa y que íbamos a jugárnosla toda para lograr la prisión perpetua para los verdugos Joana, ¿pero de los qué le dijo niños. el presidente? Estamos mirando el camino. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Van a hacer un referendo? ¿Lo van a sacar vía Congreso? ¿Cuándo va a comenzar esta iniciativa? Uno, lo más importante es que me ratificó el compromiso con la iniciativa. Él dice que la prisión perpetua, el compromiso de él con la prisión perpetua para los verdugos de los niños es un compromiso inquebrantable. Se volvió y se comprometió conmigo. En esas estamos, Jefferson. Lo que él dice en este momento es que estamos mirando la vía. Si va a ser vía referendo o acto legislativo con el único fin de poder blindar la iniciativa y que no nos vuelva a pasar lo que ha pasado en más de 4 oportunidades, que en 2 ya lo hundieron en el Congreso de la República, en otra oportunidad fue la Corte Constitucional y en la última, que fue el año pasado, que no logramos la cantidad de firmas que necesitábamos y la ley nos exigía. Joana, brevemente, estamos mirando y yo espero muy pronto. ¿A usted cuál le gusta más cuál le gusta de las dos? ¿El referendo, que implica un gasto en dinero muy alto para el país, o que finalmente el Congreso tome la decisión de aprobarla? ¿Usted por cuál de las dos se inclina? Sin ninguna duda, y se lo he dicho,
sin número de veces al presidente Iván Duque, el camino correcto para esta iniciativa es vía referendo. Tenemos que ser los colombianos los que tomemos esta decisión, porque quienes estamos exigiendo la prisión perpetua somos la mayoría de colombianos, pero eso tiene varias razones, Jefferson. Uno, si es acto legislativo, ya el Congreso de la República durante todos estos 10 años nos ha demostrado que no ha querido tener la voluntad para lograr esta iniciativa. Me preocupa enormemente que se politice nuevamente la iniciativa como ha pasado durante muchos años y entonces los otros partidos que no son líderes o que no los ven como que son de esta iniciativa se echen para atrás y nos hundan la iniciativa. Por eso es que la invitación vía referendo es entender que la iniciativa es la misma de Gilma Jiménez, mi mamá, que lleva más de 10 años de lucha y que es el referendo de los niños, el referendo de todos los colombianos quienes estamos exigiendo que logremos la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Le hago el llamado al presidente de la República porque, por ejemplo, se puede, si en la reforma política deciden que se pueda votar el referendo en las elecciones del próximo año, en octubre. Eso nos ahorraría unos gastos para la gente que le preocupa tanto el dinero. Pero yo diría que acá no hay que ahorrar ningún esfuerzo y que no hay que poner ningún tipo de consideración más allá que nuestros niños para poder lograr la prisión perpetua, que es el principio del fin de esta violencia tan absurda y aterradora que es una realidad en Colombia durante décadas. Doctor Valdés, antes de salir a comerciales quiero conocer su opinión frente a esta iniciativa. Evidentemente usted ha defendido siempre que pues el acento no debe estar únicamente en el castigo, sino en otras instancias. El foco debe estar puesto, como me lo explicaba anteriormente, también en los entornos de violencia que rodean muchas veces a los mismos niños que en el futuro terminan ejerciendo violencia contra los menores. Pero en particular sobre esta solución, que es la cadena perpetua, ¿cuál es su opinión? Bueno, mire, la cadena perpetua es el resultado de la desesperación y la neurosis que tenemos frente a un problema tan grave en el cual no le hemos dado ninguna solución. Pero hablemos de una prisión perpetua para los agresores. Y yo le voy a poner de ejemplo a la niña Juliana, que todos conocimos. El instituto examinó a la niña. Era una niña que estaba desnutrida, que no tenía salud, tenía múltiples enfermedades dermatológicas, tenía enfermedades en su boca, era una niña desplazada. Y yo me pregunto si esa niña ya no estaba vulnerada, ya no era una niña vulnerada por la misma sociedad. Recordemos que la niña Samboní está en Bogotá por el hecho de estar desplazada desde el Cauca. Si vamos a pedir entonces cadena perpetua para todos aquellos que vulneren los derechos de los niños, ¿dónde está? ¿Dónde está el Estado que responda por qué una niña de esa edad estaba en una calle de Bogotá desnutrida, sin salud, sin recreación? ¿Dónde está el Estado? Y yo creo que esa no es la solución. Pues vamos a marcar una segunda pausa comercial, no sin antes leer las opiniones que nos están llegando de muchos televidentes que hasta ahora nos ven no solamente en Colombia, sino en el resto de América Latina y en los Estados Unidos a través de la señal de NTN 24. Hoy les hemos querido preguntar cuál cree usted que debe ser la solución para ponerle fin a las agresiones y abusos que de manera frecuente están sufriendo los menores de edad en Colombia. Opiniones de nuestros televidentes. Hasta ahora Salma nos dice lo siguiente: endurecer las penas y orientar a los padres de los cuidados que deben tener los hijos. Jesús Tejada nos dice lo siguiente: todo es producto de una sociedad enferma. Colombia debe refundarse en valores, la célula de la sociedad de la familia. Si esta falla, muy difícil será recomponer todos los comportamientos. Freddy dice lo siguiente: penas efectivas donde se garantice justicia. Las penas en Colombia son altas, pero el nivel de impunidad, como en el caso de los terroristas de las FARC, son un muy mal ejemplo. Ustedes pueden seguir opinando en este programa a la noche, utilizando el hashtag que les hemos planteado hoy, numeral me la juego por los niños. Numeral me la juego por los niños. Hoy hemos utilizado ese hashtag teniendo en cuenta que este sábado se llevará a cabo
una marcha en la que miles de ciudadanos, no solamente en Colombia, sino en las principales capitales del mundo, exigirán que se respeten los derechos de los menores y que cuanto antes haya una solución para que se frenen estas agresiones. Doctor Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Para finalizar, quiero que hablemos pues muy brevemente, porque el tiempo se nos ha agotado, sobre otra de las consecuencias que muchas veces genera la violencia contra las menores, y es el suicidio en menores de edad, en niños y niñas, que también ha crecido en Colombia. Sobre ese particular, ¿qué ha podido usted evidenciar en los casos que ha manejado Medicina Legal? En este año, el suicidio de niños y niñas ha aumentado en 1.8 respecto del año anterior. Esto está muy relacionado con las agresiones que sufren los niños. Hay niños que se están suicidando entre los 4 y los 9 años. Los mayores índices de suicidio están en los niños entre los 14 y los 17 años. En los niños de 4 a 9 años, las causas que hemos detectado son la violencia intrafamiliar del cual ellos son víctimas. Y en los niños de 14 a 17 años, la mayor causa son hechos de desamor. Los niños a esa edad no saben manejar las frustraciones que tienen en el día a día. Es doloroso también esta situación. En otro momento también tendremos la oportunidad de hablar sobre ese tema, doctor Valdés. Joana Jiménez, para finalizar, porque el tiempo se nos ha agotado, me gustaría que le hablara a estos televidentes que hasta ahora la ven no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, en el resto de América Latina, en los Estados Unidos, quienes quieran salir a acompañarla a usted y a todos los que lideran esta importante marcha. ¿Qué deben hacer? ¿Dónde pueden concentrarse? ¿Qué pancartas deben llevar? Cuénteles cómo pueden participar. La invitación es a que todos digamos me la juego por los niños. Así que por favor, entren a la página www.melajuegoporlosniños.com y ahí encontrarán las ciudades que van a estar mañana en todos los rincones de Colombia y los países que se han unido a esta gran marcha nacional para defender los derechos de los niños. La invitación es mañana, sábado, 20 de octubre a las 9 de la mañana, a salir, a alzar la voz por nuestros niños, a decir no vamos a seguir tolerando que sigan violando, secuestrando, asesinando y torturando a nuestros niños. Darle rostro a nuestros niños que no fuimos capaces de proteger y que hoy están en el cielo. Y digamos todos juntos: queremos, sí, a nuestros angelitos, pero en la tierra, no más en el cielo. Por favor, todos salgan a marchar mañana. Es una oportunidad importantísima para que por fin nos concienticemos y nos unamos, sin importar religión, raza, sexo, no importa dónde estemos, quiénes seamos, eso no es lo importante. Lo importante es que nos unamos en función de nuestros niños y digamos: yo lo hago todo por nuestros niños, absolutamente todo, y me la juego por nuestros niños. No se les olvide, mañana, sábado 20 de octubre a las 9 de la mañana en los parques principales de las ciudades principales de Colombia y en muchos países del mundo. Joana Jiménez, como siempre es un gusto tenerla acá en el programa La Noche. Nosotros también nos la jugamos por nuestros niños y por esa razón hemos querido hoy apoyar y acompañar esta bonita iniciativa que esperamos que tenga un impacto real en la sociedad. Muchas gracias, Joana, como siempre, por estar con nosotros. Jefferson, a ustedes, y ustedes siempre se la han jugado por los niños de Colombia. Dios bendiga a todos los niños de Colombia y decirles gracias por existir. Mañana, 20 de octubre, marchemos por nuestros niños. Así lo seguiremos haciendo. Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, yo también quiero invitar a luchar por los niños de La Guajira que mueren de hambre, por los niños del Chocó que mueren de hambre, por los niños del Pacífico, por los niños de Colombia. Busquémosle una solución para ellos también, porque están muriendo de hambre en este momento y están llegando al instituto y mueren por desnutrición severa. Eso es muy doloroso lo que usted me dice, pero yo no lo puedo despedir antes de pedirle que me explique un poco más sobre esto. ¿Llegan casos de niños que mueren de hambre en Colombia? Tenemos conocimiento y tenemos los cuerpos en nuestras sedes de Guajira, Chocó, el Cauca, Nariño.
De tal manera es que la violencia a los niños no es solamente esto. Entonces, tengamos en cuenta que aquí falta más atención a los niños. Si vamos a marchar, marchemos por los niños de Colombia, pero los niños de La Guajira, que no están muriendo de hambre ahorita, sino desde hace muchos años. Es por eso. Pues doctor Valdés, yo quiero agradecerle como siempre que esté con nosotros y que siempre atienda el llamado del programa La Noche, porque reconocemos en usted una persona que conoce de manera muy objetiva lo que está sucediendo, porque es la persona que dirige a un equipo de profesionales en medicina legal que todos los días se encuentra cara a cara, ve en ese espejo lo que está sucediendo con nuestros menores en Colombia. Muchas gracias. A ustedes muy amables. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.